Sexta Aliyá. Génesis, Bereshit, capítulo 43, versículo 16 al 29. Cuando Joseph regresó a casa, le trajeron el presente que tenían en su mano a la casa y se postraron ante él en tierra. Se inclinaron en reverencia. Por fin se cumplió el primer sueño que había tenido Joseph acerca de sus hermanos. Ahora todos los hermanos estaban reunidos y los 11 hermanos se inclinaban ante Joseph. Es interesante que el sueño hablaba de atar gavillas en el campo de la cosecha. Es probable que ahora se estaban cosechando las almas de estos hermanos preciosos para el reino mesiánico que viene. Durante la angustia, Jacob se inclinará ante el Mashiach Yeshua, y así también habrá una cosecha en el pueblo Yehudí. Osea, capítulo 6, versículo 11. Para ti también, oh Yehudá, el pueblo judío, hay preparada una cosecha cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. De este texto también aprendemos que todo Israel, las 12 tribus, un día se inclinarán ante Ben Yosef. Séptima Aliyá. Génesis, Bereshit, capítulo 43, versículo 30, al capítulo 44, versículo 17. Y Joseph se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar, y entró en su aposento y lloró allí. De la misma manera, Yeshua lloró sobre Jerusalén, lloró por sus hermanos que no lo reconocieron, lloró por lo que había de acontecerles, lloró por Israel y lloró en Getsemaní. Esta manifestación sentimental de Yeshua nos permite entender hasta qué grado llegó la humildad del Creador del universo, bajando a la condición emocional de la criatura, realmente haciéndose semejante a los hombres en todo. Filipillín, capítulo 2, versículos 6 al 8. Aun cuando él era en forma de Yahweh, no consideró ser igual a Yahweh algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano, se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la estaca como un criminal. Bereshit, capítulo 43, versículo 34. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Binyamin era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se embriagaron con él. La Torá no ha ocultado el hecho de que se embriagaron. Lamentablemente, muchas tradiciones cristianas sí lo han hecho al no traducir este versículo como está escrito según el hebreo. ¿Por qué se emborracharon si la borrachera no está permitida según las escrituras? ¿Y por qué la Torá no ocultó este hecho vergonzoso de los 12 hijos de Israel? La respuesta es porque hay una proyección profética por lo que va a ocurrir con la reunión de las 12 tribus de Israel en los últimos tiempos bajo la dirección del Mashiach Yeshua. En ese momento habrá un derramamiento del Espíritu del Eterno que nos llevará a un gozo. Está escrito en el Salmo Tehil, capítulo 126, versículo del 1 al 6, cántico de ascenso gradual. Cuando el Eterno hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas han hecho el Eterno con ellos, grandes cosas han hecho el Eterno con nosotros, estamos alegres. Haz volver, Eterno, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur,
Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. En este salmo, Tehil, vemos varias cosas que concuerdan con el texto que estamos estudiando. El Eterno va a hacer que las 12 tribus se reúnan de nuevo. Entonces se producirá una euforia como en un sueño, con risas y gritos de alegría y júbilo, como una borrachera. Esta vuelta se compara con la alegría por la cosecha al traer sus gavillas. Esto conecta el evento de la reunificación de las 12 tribus con una gran cosecha de almas en los últimos tiempos. Matillá, capítulo 13, versículo 39. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y Isaías, Yeshayá, capítulo 9, versículo 3. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegrarán en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. El almuerzo en la casa de Joseph también representa la cena que se dará en el reino junto con el Mashiach y las 12 tribus de Israel. Matillá, capítulo 26, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y Lucas, Hillel, capítulo 22, versículo 28 al 30. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Una de las misiones del Mashiach Yeshua es restaurar y reunir las 12 tribus de Israel. Isaías, Yeshayá, capítulo 49, versículos 5 y 6. Y ahora dice el Eterno, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él, y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Eterno, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Como la gran mayoría de los descendientes de las 12 tribus están entre los gentiles, esta restauración y reunificación implica que los que de ellos son del Mashiach entre los gentiles expeditarán una fuerza increíble que los llevará a unirse con sus hermanos Yehudim para ser un solo pueblo. El movimiento llamado mesiánico o raíces hebreas es el inicio de esta reunificación en el Mashiach Yeshua entre los gentiles, donde están las tribus perdidas y los Yehudim. Cada vez más personas se integran en este movimiento de la redención final de Israel, de las naciones y la reunificación de las 12 tribus. ¿Cuántos sienten ya algo de esta borrachera? Habrá mucho más. Esto es solo el inicio. Bereshit, capítulo 44, versículo 14. Yehudá llegó con sus hermanos a casa de Joseph. Él estaba aún allí, y ellos cayeron a tierra delante de él. En este tiempo hay esfuerzos tanto entre los Yehudim ortodoxos como entre los Yehudim mesiánicos de ir a buscar la casa de Joseph. Las 10 tribus perdidas entre las naciones. El Eterno está impulsándonos a hacer esto porque se ha acercado el momento cuando el hijo de Joseph se va a dar a conocer a sus hermanos. Aquí vemos que los 11 hijos de Israel se inclinan otra vez ante Joseph. Por segunda vez se cumplió el sueño.
Este texto nos induce a pensar que los Yehudim reconocerán a Yeshua en la casa de Joseph. La casa de Joseph son las 10 tribus perdidas que están volviendo a casa en este tiempo. Este texto también nos enseña que muchos Yehudim se inclinarán ante un Mashiach gentilizado en un contexto extraño, que es el mundo cristiano. Desde el año 1967, cada vez más Yehudim se han hecho cristianos y mesiánicos, que en su mayoría son cristianos que tienen un tinte yehudí, pero que mantienen la teología cristiana que no les permite ser fieles ni a la Torá ni a las tradiciones yahuditas. Y así han adaptado costumbres mitzritas que no tienen nada que ver con la fe hebrea. Han reconocido a Jesucristo como su Salvador en un ambiente cristiano, pero no le han visto todavía como un yehudí practicante de la Torá de Moshe y fiel a las tradiciones de su pueblo. Ellos tendrán una gran sorpresa cuando Él se manifieste como el que realmente es. Bereshit, capítulo 44, versículo 16. Entonces dijo Yehudá: ¿qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. La iniquidad de la cual Yehudá está hablando no es el robo de la copa, puesto que eran inocentes, sino lo que habían hecho con su hermano Joseph. Yehudá, que es el padre de los Yehudim, es el que va en la brecha para presentarse ante Joseph y pedir misericordia. Este es el momento crucial de toda la historia de Joseph, cuando Yehudá muestra arrepentimiento por haber vendido a su hermano, cuando el pueblo yehudí reconozca su grave error de haber negado a Yeshua. Él se dará a conocer. De este aspecto hablaremos más en la próxima parashá. Amén y amén.